Buenas tardes con todos. Me alegra ser la primera, como le decía a alguien, me alegra ser la primera porque puedo decir de todo sin repetir lo de nadie. Allá los que continúan después. No me alegra tanto porque estamos en la hora de la siesta, así que si hay café o algo, por favor, porque vamos a estar la siguiente hora. Esperamos que Morfeo no ande por aquí. Para iniciar este tema de la importancia de reconstruir una nueva pastoral escolar, quiero recordar una anécdota brevemente que escuchamos y vivimos con Rómulo y no sé si con alguien más de aquí en el Congreso de Educación Católica de Roma en el año 2015 en el Vaticano con el Papa Francisco. El Papa entró, saludó a los maestros de todo el mundo que estábamos allí y casi las primeras palabras que él dijo fueron las siguientes. Este es un encuentro de la Escuela Católica, yo les agradezco por su presencia, les agradezco por el trabajo, los esfuerzos que ustedes hacen. Yo casi que no tengo dudas de que la Escuela Católica sea una buena escuela. Es una escuela que compite con la escuela laica y sin duda gana como escuela. Es una magnífica escuela en todo el mundo, pero discúlpenme que les diga, yo dudo bastante que sea católica. El Papa Francisco. O sea, tenemos magníficas escuelas, pero el Papa duda de que sean católicas. Para iniciar este tema mío, precisamente me corresponde un poco poner el dedo en la llaga. Para eso he conversado con varias personas que trabajan en el departamento de pastoral para poder recopilar de la práctica personal y ajena también esta auxilio. Son 3 núcleos de mi charla. El primero es el acercamiento a una realidad distorsionada de la pastoral en una escuela católica. O sea, ¿por qué sería o por qué es que el Papa dice que de escuela sí, pero de católica quién sabe? Auxilio. El Papa, cuando presentó el Pacto Educativo Global, me parece, en una conferencia, dice: durante el COVID y en el post-COVID se ha vivido y se vive una catástrofe educativa, palabras textuales, cuyo desarrollo lo hemos vivido y lo estamos viviendo, de la catástrofe educativa. Un punto de esta realidad distorsionada de la pastoral es la poca conciencia de identidad católica que tenemos, con todo el sentido de la palabra católica. Por una parte puede ser tomado como universal, o sea, incluyente totalmente, o puede ser tomada la palabra católica como miembro de una de las iglesias cristianas, la Iglesia Católica Romana. El Papa nos dice en Fratelli Tutti que tenemos una conciencia anestesiada. Otro punto es que la escuela católica corre el riesgo de ser autorreferencial, aislada en un búnker, palabras del Papa, en el que solo busca preservarse.
en Christus Vivit tenemos la cita. Otro punto sería de parte nuestra la inadecuada selección de personal, es decir, por la urgencia, por la inversión o por el factor que sea, no nos damos cuenta qué docentes o qué familias recibimos. Si tenemos el personal y la preparación suficiente para acompañar a todo tipo de personas y de creencias, perfecto, pero si no la tenemos, deberíamos saber a quién abrimos las puertas para ser docentes, no sea que sean, no sé, de otras denominaciones o no creyentes. Si pudiéramos manejarnos con eso, estaríamos incluyendo, pero habría que ver si tenemos la preparación para este tema interconfesional. Otro punto, quizás el fundamental, es en muchos casos la ausencia de un proyecto consensuado de la dimensión pastoral. Eso lo vamos a retomar. Otra, el desconocimiento del poder de los entornos virtuales en la educación. Fíjense, el poder de los entornos virtuales, no solo de las redes, que son unas pocas, sino de los entornos. Nos dedicamos a censurarlo, a retirar celulares, pero estamos perdiéndonos de un poder enorme para el tema de la evangelización. Por supuesto, la prioridad a lo académico y a lo normativo, como nos dijo Rómulo, es decir, el mismo ministerio desde hace no pocos años nos lleva a eso, la misma planta central, con sus controles, con sus auditorías que, bueno, nos ponen en la raya, pero de parte de directivos y del personal, prioridad absoluta a la parte académica, porque es la que nos hace cumplir y mentir. Y también nos da renombre. Los padres vienen por el nivel académico, lo dicen o no lo dicen, no vienen por el nivel de evangelización normalmente. Tomamos a los padres de familia como usuarios, es bastante común, pero no los incluimos como agentes de pastoral. Los tomamos como, antiguamente diríamos destinatarios y hoy diríamos interlocutores, en el mejor de los casos, usuarios o interlocutores, pero no los incluimos como agentes de pastoral. El tema eterno, currículum no evangelizado, referencia a los textos del padre salesiano Perezón de Colombia, que desarrolla este tema. Otro punto de la realidad distorsionada sería la desconexión que tenemos de la teoría a la práctica, de la lectura de los documentos a la vida, del Pacto Educativo Global, que será LS. ¿Qué será LS? Laudato Si, FT, Tutti Frutti, Fratelli Tutti, Evangelii Gaudium, Christus Vivit y un anexo que es el documento final antes del documento de Christus Vivit que salió al año siguiente. O los desconocemos o los conocemos muy por encima. Aquí el que más me parece que tiene elementos del mundo juvenil o escolar, Christus Vivit, y ni se diga Tutti Frutti o Fratelli Tutti.
proliferación de actividades inconexas, como Rómulo diría, hacen contorsiones, maravillas, fuegos artificiales, la novena, la fiesta del santo, no sé, distintos temas maravillosos, se hacen cosas hermosísimas, pero desconectadas de un centro. Desvinculación de la realidad circundante tiene que ver, es pariente del búnker. Si estamos en un búnker, estamos protegidos y desconectados del barrio, de la zona, del distrito, de la ciudad, pueblo. Docentes, y aquí hay muchos docentes capacitados en instrumentación, pero no evangelizados. ¿Cómo podemos avanzar? No solo con buena voluntad, auxilio. Escasa pastoral de acompañamiento, claro, si no nos alcanzamos, si no tenemos tiempo, no tenemos personal. Aquí un tema que nos toca a casi todas las congregaciones. Colocamos nuestro carisma institucional por encima del evangelio. Es un aislamiento institucional. Nosotros los salesianos podemos tener el peligro de idolatrar a Don Bosco por encima de Jesús de Nazaret, y así pongamos a cualquiera de nuestros fundadores o fundadoras. No olvidemos que el centro es el Evangelio de Jesús de Nazaret. La realidad virtual a través de una pantalla, por la pandemia, por la pospandemia o por la antepandemia o por la presente pandemia, a través de una pantalla, versus el contacto directo, que también Rómulo dijo algo esta mañana, el contacto directo con la casa común, con la naturaleza, hacer, tocar y sentir la vida, no solo la vida a través de la pantalla. Es difícil promover y tenemos escasas experiencias de fe que sean para los niños y jóvenes significativas, que sean inmersivas, que sean transformadoras y perdurables. Nos conformamos y preguntamos, ¿lloraron en el retiro? ¿Sí o no? ¿Lloraron en el retiro? Entonces fue bueno el retiro. Y ya. Experiencias inmersivas, transformadoras, sobre todo perdurables. Qué difícil que sean perdurables hasta para nosotros. Evaluación de impacto inexistente. Cuando nos viene la auditora, el auditor nos pregunta el impacto del curso que usted hizo la tal fecha, hermanita, ¿cuál fue el impacto en su obra? Pero no lo evaluamos en el área pastoral, por ejemplo, con los egresados o bachilleres, o sea, ¿qué están haciendo? ¿De qué les sirvió pasar 13 años en nuestra obra? ¿Qué impacto tuvo en su vida? A veces hay el riesgo de tenerle miedo a los jóvenes porque tienen interrogantes, dudas, me replantean mi propia vida, tienen cuestionamientos y no nos damos cuenta que les tenemos miedo, cuando en realidad ellos no pretenden atacarnos, pero nosotros nos defendemos ya antes de un ataque probable. Aquí hay un errorcito, aquí como que hay un errorcito, inexistente evaluación de impacto. Pasemos, improvisación, como decíamos,
se pone de moda algo, lo hacemos. Viene la fiesta tal, la hacemos, pero sin una planificación o un eje que sería un proyecto bien hecho. Fragmentación, que sería lo contrario a convergencia de acciones, que ya vamos a verlo ahora. Dispersión. Papa, palabras del Papa, en uno de los documentos usa 2 veces el verbo sofocar y dice: sofocamos brotes de propuestas juveniles con reglas, estilos, normas, controles, ritmos, esquemas, tiempos, metodologías que son nuestras, de los adultos, pero no escuchamos qué harían ellos, qué desearían, cómo sería su propuesta, porque estamos bastante acostumbrados a ejercer el poder que nos da la gerencia de una escuela. Eso nos da mucho poder. Entonces queremos continuar aplicándolo en el campo pastoral. Primer tiempo terminado. ¿Cómo se titulaba? Más o menos elementos que distorsionan una práctica pastoral en una escuela. A continuación, cambió el color. Les voy a proponer una pregunta. Ahí donde están ustedes, en ese barrio de 3, 4, 5 personas, conocidas o desconocidas, allí donde están, volteando la silla de adelante o como sea, una pregunta. Al fin, ¿cuáles son tus sueños y tus desvelos? O sea, preocupaciones, lo que me quita el sueño en cuanto a la dimensión pastoral de una obra, de tu obra educativa. Está clara la pregunta, supongo, no me pregunten sobre la pregunta. Entonces, ya tenemos 5 minutos para eso. No hay plenario, solo a unas 3 personas podemos pasarle el micrófono. Sí, después. Ya. ¿Listos? Ya. Atrás está Morfeo. Ahí donde están 3, 4, 5 personas, pero no 12, 5. Ahí en el barrio donde ustedes están. Conversamos sobre cuáles son tus sueños y cuáles son tus desvelos en cuanto a la dimensión pastoral de tu obra educativa. A partir de tu experiencia, a partir de lo que acabo de mencionar, volvemos a nuestros puestos, por favor. A la 1, a las 2, al puesto, que después me cobran multa a mí, recortándome el tema. Y a las 3, volvemos al puesto, no hay plenario. No hay plenario, pero sí unas 3 participaciones voluntarias que pidan el micrófono desde el sitio donde están. Unas 3 participaciones voluntarias. Volvemos a la pregunta, por favor. ¿Cuáles son tus sueños y tus desvelos en cuanto a la dimensión pastoral de tu obra educativa? ¿Quién pide
el micrófono solo para decir algún sueño, algún desvelo muy libremente en el sitio, para que no les dé más pánico escénico del que me puede dar a mí. Allá, acá, hacia la derecha mía. ¿Alguna otra persona luego de al fondo? Mira. Ya. Hablamos algún sueño, algún desvelo. Bueno, muy buenas tardes con todos, bienvenidos y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Mi sueño, yo creo que uno de mis grandes sueños como pastoralista es que cuando los chicos se van de nuestras instituciones, vuelvan. Muchos se van y no quieren volver. Vuelvan queriendo a la institución. Exactamente. Y que de esos que vuelvan quizás quieran trabajar con nosotros no solamente como educadores, sino también como pastoralistas. Yo creo que el sueño debería trabajar en ese aspecto, en que los chicos vean nuestro ejemplo para que ellos mismos también formen a otros grupos juveniles, a otras pastorales y quizás aliviar un poco más el trabajo en la pastoral. Eso no se improvisa en tercero bachillerato, eso se trabaja. Se trabaja. Desde la primaria a lo mejor, o desde octavo, por ahí. Gracias. Mi desvelo, lo que usted dijo y yo le doy mucha razón. No estamos listos para las preguntas de los jóvenes y a mí me duele cuando me he dado cuenta que muchos de mis compañeros no saben responder a una pregunta actual y huimos. Y ellos se quedan en la nebulosa y ellos buscan respuesta en su mismo círculo y no la van a encontrar. Y necesitamos saber a quién estamos guiando. Y no tienen mala voluntad contra nosotros. No son una amenaza, pero creemos que lo son. Exactamente. Esos son mis sueños. Gracias. ¿Algún otro? Dos, vamos dos, solo tres, ya. Sueños y desvelos, o solo un sueñito o solo un desvelito. Por favor, rápido, porque se nos va el tiempo y me cobran a mí multa. Muy buenas tardes con todos, saludos cordiales. Bien, nosotros venimos de Guayaquil, del Colegio San Luis Rey de Francia, franciscanos. Tengo sueños y desvelos al mismo tiempo. Y la cuestión parte del eje fundamental que son los docentes. El sueño y el desvelo es cómo poder hacer nuestra pastoral para que los docentes en general tengan ese compromiso de ser pastoralistas, de ser pastores, para que ellos puedan ayudar a sus estudiantes. Bueno, sabemos que en las familias tienen muchas cosas en realidad, pero hay docentes que no se comprometen y que más bien hacen que los estudiantes tengan ese cisma entre ellos mismos, ¿no? Entonces, la pastoral puede decir muchas cosas, pero dentro de esa misma unidad educativa, la pastoral dice algo, los docentes dicen otra, y entonces todo lo que hace la pastoral decae. Y un colegio un colegio católico no puede existir eso. Ese es sueño y desvelo. A lo mejor la pastoral no trabaja con esos docentes para evangelizarlos. Se convierten en enemigos, a lo mejor, o no en personas involucradas. Gracias. Y la última, aquí sí. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Fátima, de la Unidad Educativa Sagrados Corazones Guayaquil. Y nuestro sueño, compartiendo con mis soñadoras del grupo de las Dominicas de Nazaret, ¿verdad? Es que el eje transversal dentro de la comunidad sea la pastoral. La columna vertebral dentro de una institución es la pastoral. Lo que gira en torno a ella debe ser la pastoral, no algo que si nos sobra tiempo o la última rueda del coche, no. La pastoral debe ser la columna vertebral de las instituciones educativas católicas. Gracias, creo que ese es el sueño de todos, pero a veces es lenguaje y allí nomás se queda. Vamos a avanzar al segundo núcleo,
Los desafíos de la pastoral escolar. Antes sondeamos un poco la realidad que impide una adecuada pastoral, los desafíos de la pastoral escolar. Lo que nos dice el Pacto Educativo Global. Aquí hay personas que están en diplomados de Pacto Educativo. Allí también el Papa Francisco pronunció algo, parece que la tiene contra la escuela, pero ¿será que a lo mejor conoce la escuela católica a fondo? Dice ¿en qué documento? A ver, en Christus Vivit, y lo dijo cuando presentó el pacto. La escuela católica necesita una urgente autocrítica. Christus Vivit 221. El Pacto Educativo Global en sus, para no decir desafíos, en sus 7 retos: la centralidad de la persona, escuchar a los jóvenes, promover a las mujeres, responsabilizar a la familia, abrirse a la acogida, renovar la economía y la política, cuidar de la casa común. Ahí tenemos 7 desafíos concretos y que resumirían bastante el pensamiento del Papa en sus últimos documentos. Un desafío que quién sabe si lo tenemos, la radiografía de mi institución en cuanto a la pastoral escolar. Tenemos estadísticas de lo que existe en mi departamento de pastoral a todo nivel, de sacramentos o de personas graduadas o de muchos aspectos, pero estadísticas. Hemos diagnosticado la realidad. ¿Cuánto pesa? Aquí sí, también, todos los puntos son importantes. ¿Cuánto pesa o cuánto significa visiblemente en mi institución la pastoral? Visiblemente. ¿Qué espacio físico tiene? Si la comparamos con la parte académica, de pronto la pastoral funciona debajo de la escalera o la pastoral es ambulante, lo cual, bueno, sería muy bueno, está en salida, pero ¿qué espacio físico se le da en la institución en relación a la parte académica? Los integrantes del equipo de pastoral, ¿están para la pastoral o la pastoral es lo último que tienen para completar la carga horaria? Dan 4 materias y lo último de la semana es la pastoral, porque no nos alcanzamos, por la razón que sea. ¿Qué formación les doy a las personas de la pastoral? No puedo pedir frutos si no invierto. ¿Qué inversión le hago yo a la pastoral? En recursos, en formación. Hay tantos cursos, Zoom y no Zoom, para formar en pastoral hoy en día, en Biblia, en recursos. En resumen, cuán visible es el departamento de pastoral dentro de la institución, cuánto pesa si lo comparamos en una balanza con la parte académica. ¿Es el rector o la rectora, está como a la par del coordinador o coordinadora de la pastoral? No me refiero al poder, a la gestión de poder sobre sus súbditos, sino de servicio y de visibilidad
en la institución. Aquí, un desafío para quien no lo tiene o para quien lo tiene, replantearlo o construir el proyecto consensuado, no de una sola persona, de la dimensión pastoral. La quinta dimensión del PI equivaldría a la pastoral. Desde el año 2014 se hablaba de los componentes, ¿se acuerdan? Que eran 5 componentes del PI, ¿recuerdan? Y si queríamos voluntariamente, esto siempre ha sido voluntario, el sexto bendito componente, el sexto componente, la pastoral. A partir del año 2019 ya no eran componentes, son dimensiones del PI y son 4. Les tomara la lección, la gestión administrativa, la gestión pedagógica, la gestión de convivencia, la gestión de seguridad escolar. Y si deseamos la quinta dimensión, como está mencionado allí, sería nuestra propuesta de dimensión pastoral. Para nuestra actualización, me imagino que todos ya estamos actualizados en la plataforma Colmena, que nos quitó el sueño hace unas 3 semanas, la plataforma Colmena. Ahí ya no son 4, ahora son solo 3 elementos constitutivos. El aspecto administrativo ahora es como el paraguas para cubrirlo todo, es el eje generador de gestión, y los otros 3 son ejes: eje pedagógico, eje de convivencia, eje de salud y seguridad. Si lo deseamos, nuestra escuela católica tendría el siguiente eje. Puede ser cuestión de lenguaje, puede ser cuestión de contenido, como sea que lo llamemos, pero es un gran desafío el construir ese proyecto. Era el sexto componente, era el quinto componente, ahora es el cuarto eje. Otro desafío, la evangelización en redes sociales, no de redes sociales, porque eso es imposible, la evangelización a través de las redes sociales. Ahí los jóvenes tienen mucha creatividad. Por ejemplo, en una novena, si todo el colegio manda a través de alguna de las redes sociales un pensamiento, no sé, del fundador, o para Navidad o para Pascua, sería una enorme fuerza dentro del pueblo, dentro del cantón, de la ciudad. Por decir, evangelización en redes sociales y en entornos virtuales. Para eso tenemos que estar claros qué es un entorno virtual, qué es una red social, para no condenarlos, sino para tenerlos de aliados y saber aprovecharlos. Uso de nuevos lenguajes, eso lo viene diciendo la Iglesia desde hace unos 15 o 20 años, la nueva evangelización, los nuevos lenguajes, nuevas estrategias, nuevas metodologías en la pastoral juvenil. El Papa nos habla de periferias, nos habla de salir. En cuanto a periferias, las podemos tener dentro del ambiente escolar, sectores abandonados. Podrían ser nuestros padres de familia, un sector abandonado, no como destinatarios o interlocutores, sino como agentes, involucrarlos. Un sector abandonado, la interconexión entre áreas, incluido el departamento de pastoral. Sector abandonado, los migrantes, si los tenemos,
¿Cuántos? A lo mejor no lo sabemos. Inclusión de los diferentes, de todo tipo de diferencias. Puede ser un sector abandonado que más bien censuremos o excluyamos porque no podemos o no sabemos manejarlos. Y así en nuestro propio colegio, ¿cuántas periferias o sectores lejanos, abandonados podemos tener? Podría ser un buen examen de conciencia. ¿Cómo es mi escuela en salida? Lo mismo, puedo salir estando dentro, porque salir de campamento, misión, peregrinaje o peregrinación podría ser más fácil de comprender, pero salir una pastoral en movimiento dentro de la propia escuela, movernos hacia los excluidos en el aula, hacer notar, tocar, ver la naturaleza del colegio, de la zona, del lugar, no solo pasársela a través de un video o de una pantalla. Evangelizar en un mundo, ahí viene, ser conscientes de que estamos en un mundo interconfesional dentro de nuestra propia escuela. Hay personas de distintas denominaciones, creencias, aunque no lo dijeron el rato de la matrícula, a lo mejor nunca se lo preguntamos, pero los tenemos. Evangelizar en un mundo interconfesional, no solo de creencias, nuevas realidades de familia. Por ahí hasta ahora se habían contabilizado como 28 tipos de familia. No sé si ahora hay más, 28 tipos de familia, cuando en nuestra mente a lo mejor hay 2 o 3. Nuevas realidades de familia, de jóvenes. No solo saber que estamos en la generación que millennial ya envejecieron, la generación X, Y, Z, hay distintos tipos de clasificaciones sociológicas, pero eso también es relativo, no es la última palabra. ¿Qué tipo de joven tengo al frente? ¿Cuál es la mayoría de mi colegio? Saberlo, conocer mi propia realidad, qué tipo de docentes tengo, cualificados en pastoral, en Biblia, en religión, no creyentes de otras denominaciones para no nombrarlas aquí, a lo mejor no lo sabemos y no sabemos manejarnos con ese tipo de personas. Aquí en esta asamblea hay tantos rostros y tantas realidades. Participar en iniciativas de la sociedad civil. Hay ciudades o poblaciones cuyos municipios son muy propositivos en cuanto a ciudadanía activa o cuidado de la naturaleza, involucrarnos en iniciativas de la sociedad civil, no las satanizamos ni estamos trabajando en paralelo, también ahí hay reino de Dios, participar allí para evangelizarlas o para recibir la evangelización civil que nos podrían dar esas iniciativas de municipalidades, del sector. Aquí a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que la pastoral escolar está integrada con múltiples otras pastorales dentro de la iglesia, de la obra, de mi obra, por pequeña que sea. Hay pastoral infantil, hay pastoral juvenil, hay pastoral de docentes, si es que la hago, hay pastoral familiar, pastoral vocacional, pastoral social, pastoral misionera, pastoral litúrgica, pastoral sacramental,
pastoral del tiempo libre, pastoral de movilidad humana, pastoral de la comunicación, pastoral del entorno digital, pastoral de las expresiones artísticas, pastoral del deporte. O hay y las agilitamos y las coordinamos, o lo mismo habría, pero ni me he enterado. El mundo del deporte, cuando he reunido para convivencias, para temas formativos a los distintos equipos, no solo del tema deportivo, sino del tema evangelizador, a los que tocan algún instrumento, a los que cantan. Hay cantidades de pastorales dentro de la misma obra que llevamos. Obvio, pastoral sacramental, si llevamos adelante los sacramentos, reconociendo que el sector privilegiado para el sacramento es la parroquia, pero si recibimos la delegación del párroco para preparar a sacramentos, pastoral sacramental bien llevada, no solo porque vende, porque la pastoral sacramental en una obra vende, atrae padres de familia, porque todo en uno, me lo preparan para la primera comunión, me lo preparan para la confirmación, no tengo que estar yendo a la parroquia, o sea, es una oferta que les estamos dando. Bueno, son puntos para reflexionar sobre los desafíos, llevar bien, casi creo que son 15 pastorales, me parece. Si se les ocurre alguna otra, bienvenida, dentro de la escuela, por pequeña que sea la escuela católica, tenemos la oportunidad. Si lo hacemos o no, ya eso es otra cosa, pero ahí tenemos la oportunidad de 15 pastorales integradas, por supuesto. Lo mismo, cuando aparece esto hay otra preguntita, esta es la última. No vamos a hacer lo mismo, en el mismo barrio nos congregamos, si eran barrios muy grandes, los dividimos para poder conversar en poco tiempo. ¿Tienen curiosidad de la siguiente pregunta? ¿O ya están dormidos? No. ¿Quiénes habrán leído, estudiado qué es EG? Evangelii Gaudium. Les cuento que es del 2013. Laudato Si, del 2015. El documento final del 2018, que después fue la Christus Vivit del 2019. La Tutti Frutti, la Fratelli Tutti del 2020. ¿Quiénes habrán leído? ¿Quiénes habrán ojeado? ¿Quiénes ni la tendrán? ¿Qué aportes te han dado en cuanto a una nueva visión del mundo, cuidado del ambiente, periferias, salidas? Conversemos, lo mismo, 5 minutos y después nos comparten voluntariamente unas 3 personas. Ya, en sus marcas. ¿Listos? Ya. Esta es la última pregunta. Y a las 3, ¿quién desea el micrófono para compartirnos qué aprendió de algún documento, qué le interpeló? Allá cerca de lo que leo, está avanzando. Cerca de lo que leo, el micrófono, por favor. En lo que leo hay 2, uno que va a hablar y un participante con chaleco azul, como el mío, pero que no dice salesianas.
escuchamos qué fue el aporte, lo que te llegó, lo que te ha llamado la atención. A ver, Muchísimas gracias. Básicamente nos coincidimos- escuchamos, por favor. coincidimos en un par de documentos como fue Fratelli Tutti y Tutti. también sobre el plan educativo global del Pacto. Papa, el Pacto Educativo Global. Y caemos en cuenta de que muchos de estos elementos tienen que ver en sí con la familia, o sea, regresar a los valores de la familia propiamente, ¿no? Desde la propia concepción en la naturaleza, regresar al aspecto del cuidado de la casa común y sobre todo crear en ellos, en cada uno de nuestros chicos, nuestros jóvenes, ese sentimiento de que son parte de esta gran familia en unidad con la creación como tal. Eso creemos bastante importante. Muchas gracias. El micrófono allí detrás está, hay otra persona. 2. Gracias. Número 1. Muy buenas tardes. Les saludamos desde Quito, el Colegio San Gabriel. Con base a la pregunta, nos ha llamado mucho la atención una reflexión previa. Estos siempre van a ser unos documentos si no los hacemos vida. El proceso de lectura muy bueno, y de ahí podríamos decir que el que nos llama la atención y nos ha motivado también ha sido Christus Vivit, por todo lo que nos invita el camino de los jóvenes, que es a los chicos a los que nosotros educamos, reconociendo que ellos son los protagonistas, y también no podemos olvidarnos de la Fratelli Tutti, ya que nos invita a dar un paso a la unidad. Muchas gracias a la unidad. Tercera persona que quiera compartir algo, manito en el mismo bloque atrás. Joven de turquesa. Muy buenas tardes. Examinando un poco lo que son las encíclicas y algunas exhortaciones de nuestra Santa Iglesia Católica, estábamos haciendo un repaso sobre las tres más importantes o que van un poco más de la mano en el sentido de la pastoral que queremos llevar con los jóvenes. Un poco lo que es Fratelli Tutti, sin dejar a un lado, claro, el amor al prójimo, pero sin poner al hombre como centro o al prójimo como el centro, sino que siempre volteando la mirada a Dios, sino que como Él es el centro, cojo de Él la fuerza, cojo de Él la gracia y luego trato de impartírsela a los jóvenes para que tengan ese amor hacia los demás, ese amor al prójimo. Una vez que hemos conseguido que los jóvenes consigan ese amor al prójimo, sacarlo de sí y llevarlo fuera de la institución. ¿Cómo? Implementando misiones. De ahí viene ya lo que es Evangelium Gaudium. Implementarlo en misiones fuera de la institución, repartir esa gracia que se ha logrado impregnar en los jóvenes y luego llevarlo a los más necesitados, que es nuevamente voltearnos al Evangelio, a Dios, repartir esa palabra, extender esa palabra que Dios nos dio. Y finalmente, pues el Laudato Si, que las misiones siempre van acompañadas pues del amor a la naturaleza también, y cómo Dios nos habla a través de su creación. Nuevamente, voltear la mirada a Dios y no dejar a un lado ese evangelio que el Señor nos dejó, teniendo en cuenta que todas estas cartas apostólicas, estas exhortaciones, estas encíclicas, siguen siendo eso, una encíclica que nos dirigen a el documento principal que tenemos que siempre tener a la mano, que es nuestro evangelio, que es la Biblia, y que es la palabra de Dios viva y eficaz que siempre está renovando las almas de todos. Muchas gracias. Con relación a lo de la naturaleza, no dejarlo solo en manos del grupo Scout, que tiene como carisma propio el contacto con la naturaleza, maravilloso, pero no es solo de los Scouts el cuidado de la casa común. Gracias. Vamos a continuar al tercer núcleo. El tercer núcleo, ya a partir de los documentos, algunos elementos para construir una propuesta pastoral.
Aquí viene sección estadísticas de la Confedec a partir de un censo que Rómulo realizó hace poco tiempo. En el Ecuador, la Confedec, digamos, está constituida, para información de los que no saben, por 920 escuelas católicas. Aquí falta el logo. De allí, 480,000 estudiantes, 600,000 familias, 26,000 docentes. Miremos bien esas cifras que nos parecen grandes para un país pequeño. Aquí me parece que no colocamos, y Rómulo no está, pero está Iván, de la totalidad de los 920 escuelas católicas, creo que el 60% son fiscomisionales, ¿verdad? Hola. Como el CC, o sea, la mayoría, más de la mitad son fiscomisionales, que estamos atravesando con esas escuelas y con la Escuela Católica Fiscomisional del Ecuador graves problemas, gravísimos problemas, y es más de la mitad de nuestras escuelas católicas del Ecuador. Miremos bien las cifras que nos parecen grandes, son grandes. Sin embargo, cubrimos el 10% de la educación del Ecuador. El 90%, ¿qué es? ¿Qué es? Educación pública, educación fiscal. Depende de la provincia, depende de cada lugar la realidad. Hay educación pública todavía muy buena, depende del lugar. Y hay otra, bueno, nosotros cubrimos apenas el 10% del total de la educación del Ecuador. Si sumamos toda la educación particular, o sea, Confedec es la escuela católica, pero la escuela particular en las principales ciudades está afiliada en Fedepal y en Corpeducar. ¿Hay alguien de Fedepal aquí? No. ¿Hay alguien de Corpeducar aquí? No. No. Son educación particular, laica. Si reunimos a todos, alcanzamos el 19.5% de la educación total, del total de la educación del Ecuador. Estas cifras nos pueden parecer enormes o nos pueden parecer pequeñas, pero son las que son. Imagínense ustedes hacer una campaña todos unidos. Es una fuerza en el Ecuador, pequeña, pero visible, si nos uniéramos realmente, si todos estuviéramos alrededor del Evangelio de Jesucristo. Una fuerza, pequeña, pero fuerza. Sin embargo, de ese total, por el censo realizado por la Confedec, de ese total, el 60% da ERE. O sea, el 60% da clases, digamos, formales de enseñanza religiosa escolar. El 40% no se sabe, a lo mejor comentarán la luz del domingo o la hojita arquidiocesana donde hay, o jugarán o darán matemáticas o educación física, no se sabe, pero hay un 40% de la escuela católica que no da ERE. Dirán, no somos nosotros, bendito sea Dios, pero
también aquí ha de haber de las escuelas que no dan. Si no dan ERE, tampoco tendrán la quinta dimensión del PI, que sería la pastoral. Tampoco tendrán, según la colmena actual, la cuarta, que era el cuarto eje asociado, que le correspondería a la pastoral. Si no tenemos ni ERE, tampoco tenemos el proyecto, sea eje, sea componente, sea dimensión pastoral, lo cual es bastante preocupante, porque ahí es que tenemos actividades maravillosas, pero aisladas y fragmentadas, que responden a nosotros, pero no responden a los jóvenes. ¿Qué figura es esa? Las que están dando vueltas son 2, 4, 5. Geometría del espacio, tuve que ir a averiguar qué figura es. Son sólidos tridimensionales limitados por superficies planas, o sea, poliedros. Hemos estudiado en la primaria, en nuestra primaria esto, por si acaso. Ahí hay 5 tipos de poliedros, de sólidos tridimensionales limitados por superficies planas. ¿Qué pasó aquí? Me puse las pilas en cuanto a geometría del espacio porque tuve que ir a leer. No, el Papa Francisco en varios documentos usa la metáfora del poliedro para hablar de la cultura. La cultura es semejante a un poliedro, la sociedad es semejante a un poliedro. La iglesia es semejante a un poliedro. La vida religiosa, en la semana teológica hace 2 semanas, salió el tema del poliedro para quienes participaron del mundo de la vida religiosa. La escuela católica es un poliedro. La pastoral juvenil es un poliedro. Allí apenas 2 citas de la Christus Vivit y de Tutti Frutti, de Fratelli Tutti, acerca del poliedro. Esto es puro Papa Francisco. ¿Y por qué utilizará esa metáfora? Aquí sí, ¿por qué utilizará esa metáfora? A ver, los secretarios con el otro tipo de poliedros, esos son poliedros huecos. Aquí yo tengo poliedros consistentes, digamos, sólidos. Allí hay otras formas de poliedros. ¿Por qué creen ustedes que utilizará esa metáfora que proviene de la geometría del espacio? El poliedro, aquí sí tengo que mirar de reojo, tiene vértice, arista, cara y base. Ahí habla de un baricentro, aquí habrá profesores de geometría, de matemáticas, de física. Tiene un centro común, sea hueco o sea sólido, hay un centro común. Habla de baricentro, de ortocentro, perpendiculares, planos, diagonales, prismas. Hay de todo tipo de poliedros. Y el Papa, ¿por qué utilizará la metáfora? Porque implica la convivencia de las diferencias de todo tipo, multicolor, no solo con la cara de un solo color. Gracias los secretarios. Multicolor es la convivencia de las diferencias, palabras en los documentos, la complementariedad, la reciprocidad, porque tiene que
machiembrarse, para sostenerse. Tiene la inclusión total, no deja a ningún elemento afuera. Ayer se me rompió anoche, y ahora lo reconstruyó alguna de mis hermanas con la ayuda de algún joven, creo que de aquí del colegio, por lo tanto no lo puedo cambiar. Se desparramó porque se le rompió el centro. El Papa habla de esto, además de la inclusión de todas las diferencias, porque tienen un único centro común, poliedros regulares. Y el núcleo, él habla cuando se corrompe una sociedad, una cultura, el núcleo es el poder. Atentos, la escuela es un lugar de poder sobre menores, de poder de muchas formas. Cuando colocamos al centro el poder, es la corrupción de la iglesia, de la cultura, de la vida religiosa, de la escuela católica. ¿Cuál debería ser el centro? El reino, la evangelización, Jesucristo, el que mantiene unidas las partes diferentes. Juan 17, 21, que todos sean uno. Claro, Juan no dice que todos sean un poliedro, pero que todos sean uno. Lo que une es el eje, es el centro y es la convergencia. También el Papa usa la palabra convergencia, es decir, no solo el centro desde adentro, sino la convergencia también de las caras, de las facetas hacia el centro. Las facetas, él habla de procedencias, culturas, rostros, etnias, obras, realidades, contextos, economías, no excluir a nadie. Qué difícil para nosotros en la escuela el no excluir según nuestros juicios, según lo que es correcto. Y el Papa nos habla de incluir la diferencia. Ya me hacen aquí caras. La pastoral juvenil está orientada a promover procesos educativos, eso cualquier proyecto, pero aquí que cultive conscientemente, o sea, orientada, de manera orientada y consciente en un proyecto, la solidaridad, la amistad social, la fraternidad universal, la cultura del encuentro, cuidar de los frágiles, en el lenguaje actual del Papa, los frágiles, los vulnerables, migrantes, prófugos, refugiados, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, la casa común. La pastoral juvenil, la pastoral escolar es por esencia relacional. En Fratelli Tutti tiene, pero todo un sector sobre el amor, la ternura, la compasión, el vínculo, el afecto, crear hogar, porque es lo que nuestros jóvenes tienen menos, hogar. La pastoral del uno por uno, no de la masa, por eso es artesanal. Más abajo la pastoral juvenil es artesanal, es manufacturada, no es industrial, todos en serie. Cultivar lo relacional, lo sinodal, el término que está en auge ahora. La evangelización, el encuentro de joven a joven, que de pronto es más, llega más que el de adulto a joven, pero para esto tenemos jóvenes formados, espacios apropiados, lugares propios de jóvenes en libertad para compartir sus intereses. Eso lo han pedido ellos en Christus Vivit. El Papa
estuvo con 300 jóvenes para elaborar el Christus Vivit. Compartir sus intereses, flexibilidad, experiencias, experiencia de Dios, fe perdurable, y ellos piden reuniones sin juicios de parte de los adultos. Una pastoral inter, trans, intra, interdisciplinar, no, pero intergeneraciones, intrageneraciones, intercongregacional, intertrans, intra, lo que sea, que no excluyamos a nadie. Para eso necesitamos bastante formación, bastante autoconciencia y bastante evangelio. Evangelizar los entornos virtuales, o sea, los aprendizajes. La pandemia nos ayudó a conocer tantos recursos, tantas, no sé, aplicaciones, alguna plataforma, aprendizajes, pero se nos pide evangelizarlos. Juegos, las redes sociales, el mundo de las compras virtuales, eventos, tener una presencia, por lo menos conocer de qué se trata, pero evangelizar el entorno virtual con nuestros jóvenes. La pastoral juvenil, casi para terminar, es evangélica, según las características de los últimos documentos, es popular, comunitaria, misionera, poliédrica, ya sabemos el porqué, paciente en los procesos, lo que no quiere decir dormida, ni lenta, ni descuidada, es organizada y orgánica, reconciliadora y reconciliada, misericordiosa, pacificadora, lugar de encuentro y relación, en salida, en redes y en red, inclusiva e incluyente. Aquí ya no tenemos pregunta, pero hemos visto la realidad distorsionada que tenemos en la escuela católica en cuanto a la pastoral. Hemos visto los desafíos de la pastoral escolar, hemos visto los elementos para construir una nueva pastoral, una nueva propuesta de pastoral. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Recordemos que el Espíritu Santo sigue trabajando. Ese es un gran consuelo y una gran fortaleza. El Espíritu Santo, Jesucristo, la Trinidad, Dios Padre es el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo siempre. El que acompañó a toda la iglesia en 20 siglos es el mismo. Nosotros somos los que hemos cambiado. Si ahora nos damos cuenta de algo que no está bien a lo largo de este seminario, por lo menos evitar perseverar en el error, por lo menos evitar perseverar en el error. Para una nueva pastoral juvenil escolar, para construirla o para reconstruirla, no hay recetas, no hay plantillas, modelos, formatos, esquemas o diseños. Se construye en el camino porque cada obra está en un contexto distinto. Hay puntos convergentes, pero hay elementos comunes, pero no hay recetas. Por ahí circula el material del hermano Triguero de hace ya bastantes años. Es muy bueno, pero a otros no servirá.
hay que atreverse a una construcción participativa, no de una sola persona especializada. Y aquí una pregunta. Rómulo tiene la inspiración de hacer una acreditación de la escuela católica, o sea, ¿qué tan católica es la escuela? Una acreditación en su identidad como escuela católica. Les pregunto, ¿tu obra acreditaría? Si hay una acreditación, ¿tu obra pasaría la auditoría para acreditarla? Cada quien sabe la respuesta. Lo que yo puedo decir aquí como síntesis, y que lo dice el documento final, pero no es excusa para no realizar un proyecto, pero la esencia es que lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones. Eso es lo que causa lo que produce una evangelización más consistente y duradera. Mejor dicho, una evangelización, la calidad de nuestras relaciones. Si tenemos la cara de vinagre, como dijo Monseñor Castillo, a transformar la cara y a transformar el corazón de vinagre también. Lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones. Escuchemos ahora lo que irá apareciendo en este seminario en estos días y recordemos la figura del poliedro y el texto de Juan 17, ¿cuál era? Que todos sean uno, la convergencia de nuestras acciones de evangelización en mi obra. Pero para que exista eso se requiere sudar bastante en la formación de todas las facetas, las caras de un poliedro. Así que por ahora les agradezco la atención prestada y continuamos con las preguntas. Muy bien, yo pido que le den un fuerte aplauso a la hermana Janet Aguirre, que esta tarde pues ha iniciado este proceso de seminario con esta primera conferencia magistral. Y como habíamos pactado, este es el momento, el espacio de las preguntas. Hay algunas preguntas que han quedado desde la mesa de redacción. Hemos seleccionado unas por cuestión de tiempo y también por cuestión de temática. Hay otras preguntas que responden a otras temáticas posteriores y ahí serán abordadas. Entonces, ahora vamos concretamente a responder sobre estas preguntas. Yo personalmente me reservé una pregunta escrita con pluma roja que dice, escuchemos porque las preguntas son inquietudes de todos, yo me imagino. Dice, ¿cómo podemos pulir las diferentes resistencias que no nos permiten dialogar con aquellos que piensan o creen distinto a nosotros para construir una pastoral participativa e incluyente? O sea, ¿cómo hacer para pulir las resistencias de quienes no nos permiten dialogar porque piensan diferente? Vuelvo a decir, en el 128 del documento final de Christus Vivit, anterior a Christus Vivit, lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones. Acerquémonos bajando las resistencias nuestras también. Primero, lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones para pulir la resistencia del otro. También pulamos la nuestra, porque muchas veces las resistencias son de ambas partes. Lo que evangeliza es la calidad de nuestras relaciones. Gracias, Sor Janet. Aquí hay otra preguntita que hemos recibido de la mesa de redacción. ¿Cómo institucionalizar la pastoral para que el cambio de responsables o directivos no corten los procesos?
Si el cambio de directivos corta los procesos pastorales, no hay proyecto. ¿Por qué no corta los procesos académicos el cambio de directivos? ¿O sí los corta? No, por ahí me dicen no. El cambio de directivos no corta los procesos porque tengo encima un distrito y una norma que cumplir. Pero en el campo pastoral, si hay un proyecto y si es escuela católica, o sea, debería continuar el proyecto, el departamento, ya. Si no, es una falencia más de esa obra. ¿Qué más puedo decir? ¿Cómo institucionalizar la pastoral? Esto no lo ha escrito alguien que gerencia la obra. Esta pregunta con lápiz, porque el grupo que conduce una obra es el que hace posible que en un cambio de una persona no se eche abajo todos los procesos, cuando se trata de grupos, no de liderazgos individuales. Si es individual, claro que se cae con el cambio. Muchas gracias también por la aclaración, ¿no? Procesos que respondan al proyecto y no actividades, ¿no? Y a personas. Y a personas, así es. ¿Cómo debemos organizar el departamento de pastoral? Nos preguntan también, nos hacen esta pregunta. ¿Cómo debemos organizar el departamento de pastoral? Primera cosa, no sé pues quién escribió esto con una pluma azul. Después podríamos conversar más detalladamente. Les decía que hay una propuesta del hermano Triguero hace muchos años que es bastante buena en 4 grandes áreas que aglutinan toda la obra escolar toda la obra pastoral de una escuela. ¿Cómo debemos organizar el departamento de pastoral? Rómulo, ¿dónde se encuentra? No está por aquí. ¿Cómo debemos organizar el departamento de pastoral? Yo acabo de decir que no hay recetas, plantillas, modelos, formatos como nos puede dar la planta central, es decir, el Ministerio de Educación para lo académico. ¿Cómo lo organizamos? En estos días veremos algo de eso. Gracias, Sor Janet. Esperamos que suba Rómulo. ¿Me puedes pasar la pregunta para prepararme? Gracias, gracias. Eso es trampa, ¿no es cierto? Porque a uno le agarran durmiendo. No, no estaba durmiendo, estaba Casi. bien atento. La fórmula, como dice Janet, no es posible, ¿no? ¿Cómo organizar, cómo formar el departamento? Lo óptimo sería que al menos las instituciones educativas tuvieran entre su conformación alguien que esté liderando el departamento de pastoral. Pero para mí, si no está la cabeza, si no está la autoridad máxima de la institución, siendo parte del departamento de pastoral, terminamos haciendo la caricatura que a veces encontramos. Yo he viajado, he visitado instituciones educativas y digo, miren, me muestran la piscina que tenemos, miren el coliseo que hemos construido, mire aquí el equipo de cómputo gigantesco que tenemos, de idiomas que hemos hecho. Y digo, ¿dónde está el departamento de pastoral? Y me dicen, vea, al fondo del corredor, debajo de las gradas, así en una esquinita, ahí está el departamento de pastoral. Es como lo último. Entonces yo creo que tenemos nosotros que dar el puesto físico también dentro de la institución, la importancia que da, pero tenemos que empoderar al personal. No creo de que la pastoral esté solamente en manos del equipo de pastoral. Tiene que ser un poco irradiado hacia todo el personal, pero liderado por alguien que sea líder, alguien que enamore, encante
el tema de la pastoral también a los demás. El tamaño depende. La cantidad de quienes conforman el departamento depende. Pero necesitamos nosotros buscar de entre las diferentes instancias que conforman una institución educativa la importancia que debe tener pastoral. Esa es un poco la razón por la cual estamos aquí. No sé si respondo o confundo, pero por allá iría la cosa. Muchas gracias, Rómulo. Y la última pregunta, ¿cómo evitar que la escuela católica busque solo la excelencia educativa y deje a un lado la formación de cristianos santos que aporten a la sociedad? La primera sería lograr que el Ministerio de Educación nos obligue a tener estándares pastorales. Ahí sí que cumplimos todo. Si lográramos que el ministerio nos imponga los estándares pastorales, el quinto componente, el sexto componente, el cuarto eje, lo que sea, ahí cumplimos suavecito, ahí invertiríamos suavecito. ¿Cómo lograr que no prime lo académico? Como dijo Rómulo, depende de las cabezas, no de una sola, sino del grupo. Recordar que es una escuela católica, recordar lo que dijo el Papa, que manejamos buenas escuelas, pero quién sabe si son católicas. Para esta pregunta yo sí diría, poner en manos de los docentes para empezar el Christus Vivit y estudiarlo, pero a fondo, subrayado y todo, con los docentes para empezar. Si no conocemos el magisterio actual de la Iglesia, no por trozos, sino meditado y en la mano, ¿qué podemos pedir? O a lo mejor que el departamento de pastoral lo conozca, porque quién sabe. Muy bien, quiero que le brinden un fuerte aplauso a la hermana Janet Aguirre, que nos ha ayudado en esta primera conferencia, en nuestro primer seminario de pastoral educativa. Invitamos al economista, muchas gracias, al magíster Rómulo López, que le va a dar un pequeño detalle. Ustedes saben quién es el hermano Miguel, ¿no? Es el patrono de nuestra educación católica en el Ecuador. Y es también el patrono de los catequistas, ¿verdad? Un santo que tuvo sus pies torcidos, que no pudo caminar recto hasta los 7 años, que caminó recto, pero que pudo caminar recto hacia el cielo y nos dejó una gran enseñanza. Que este hermano Miguel, que es el patrono de la educación católica, lo lleve de recuerdo la hermana Janet, como recuerdo de su participación acá en Puerto Viejo. Así es que gracias, Sor Janet. Ya me estoy conmoviendo y se me está arrugando el corazón porque… Claro que no hay foto, pero miren ustedes que está bonita, ¿no es cierto? Yo soy exalumna lasallana, aquí hay hermanos, o está Lasalle presente. Muy bien, Pancho. No. Yo soy exalumna lasallana del Normal Superior Febres Cordero de Quito, del antiguo Normal Superior. Gracias, Sor Janet, por tu propuesta de esta tarde. Queremos entonces, Iván, bueno.